Hola, en este video voy a resolver unos ejemplos de derivadas utilizando tanto la regla de la cadena, ¿listo? Regla de la cadena, como la regla del cociente, regla del cociente y la regla de la potencia. ¿Listo? Entonces voy a hacer todo paso a paso. Vamos a empezar con este primer problema que está acá. ¿Listo? Entonces voy a escribir la función como y igual a x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1, todo elevado al cubo. ¿Listo? Entonces esto que tenemos acá es lo que se conoce, ya sabemos que es una función compuesta, es decir, tenemos una función de la forma f de g de x, donde f es la función más externa y g de x es la función más interna. ¿Listo? Entonces, en este caso, la función más externa sería la función x al cubo. ¿Listo? Es decir, nuestra función más externa sería f de x igual a x al cubo. ¿Listo? Y la función más interna, g de x, sería simplemente x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1, que es básicamente una función racional. ¿Listo? ¿Cómo se llega a esta función? Pues yo haría f compuesto g evaluado en x, es decir, sería f de g de x, es decir, sustituyo la x al cubo por g de x. Entonces eso nos daría esta misma función que tenemos acá. ¿Bien? Acá no estoy derivando, no estoy haciendo ninguna derivada aún, simplemente estoy explicando que esta función es una función compuesta. Como es una función compuesta, yo debo derivar la función utilizando la regla de la cadena. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? La regla de la cadena nos dice que si tenemos una función de la forma y igual a f de g de x, entonces la derivada de esa función va a ser igual a la derivada de la función más externa, dependiendo de g de x, por la derivada de la función más interna. ¿Listo? Entonces, ahora sí voy a proceder a derivar la función. ¿Listo? Como yo sé que la función más externa es la función x al cubo, entonces para calcular mi derivada utilizo la regla de la potencia, es decir, bajo el exponente quedaría 3 multiplicado por lo que es como mi x, que en este caso es x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1. Bien, eso sería como lo que está dentro de la función, como mi x de nuevo, para que lo vean con un poquito más de claridad, elevado a la 3 menos 1. Bien, y todo esto va multiplicado por la derivada de la función interna. ¿Listo? Pero la derivada de la función interna es una derivada un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque tengo un cociente. Entonces lo que tengo que derivar adentro es un cociente. Bien, entonces para eso tengo que aplicar la regla del cociente. ¿Cuál es la regla del cociente? La voy a anotar por acá abajito. Bien, la regla del cociente dice que si yo tengo una función, por ejemplo, llamémosla h de x, ¿listo?, que depende de una función f de x dividida una función g de x, de tal forma que g de x siempre es distinta que 0. Bien, entonces lo que yo podría decir es que h' de x, que es la derivada, sería igual a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función sobre la segunda función elevada toda al cuadrado. ¿Listo? Bien. Entonces acá, pues básicamente lo que tengo que hacer es aplicar esa regla. Entonces mi función de arriba es esta, o sea, mi primera función, y mi segunda función, la función de abajo, es esta función que está acá. ¿Listo? Bien. Entonces, primero tengo que derivar la función de arriba. ¿Listo? Y la derivada de la función de arriba es simplemente 2x. Bien, porque la derivada de una constante es igual a 0. Esto va multiplicado por la segunda sin derivar.
x cuadrado menos 1, que es esta de acá, ¿no? Bien, es decir, esto sería esto y esto sería esto de acá. Bien, menos la primera sin derivar, que sería x cuadrado más 1 multiplicado por la derivada de la segunda, que sería de nuevo simplemente 2x. ¿Listo? Bien, entonces esto de acá sería esto de acá y esto de acá sería esto de acá. Bien, perfecto. Ahora tengo que dividir entre la segunda al cuadrado. Entonces para eso voy a borrar estas flechas porque no me están permitiendo escribir acá. Entonces voy a borrarlas. Listo, borradas. Y todo esto lo divido entre ¿quién? Lo divido entre la función g de x al cuadrado, que es la función x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Listo? Bien. Entonces, recuerden, apliqué la regla de la cadena, derivé todo lo externo como si fuera una función potencia, me da esto de acá, por la derivada interna, que es la derivada de un cociente, y la derivada de un cociente la expreso simplemente como la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda sobre el cuadrado de la otra. ¿Listo? Entonces, voy a borrar de nuevo acá para poder continuar. Igual todo esto queda en el soporte que es el video, entonces voy a borrar esto de acá porque no me está sirviendo ahorita, necesito poder seguir escribiendo. Entonces y' que me daría 3 por x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1, y 3 menos 1 me da 2. ¿Listo? Por todo esto que tengo acá. Bien. Entonces, si ustedes notan, yo puedo acá factorizar un término que es el 2x. Entonces tendría 2x, bien. De hecho yo creo que ya puedo, bueno, dejemos ese paréntesis grande. 2x factor de ¿quién? Factor de x cuadrado menos 1, ¿listo? Menos x cuadrado más 1, bien. O sea, es decir, factorice este, que es el factor común en ambos términos, ¿no? Y queda este, cuyo signo externo es positivo, entonces no me alteran los signos, menos este, coloco el paréntesis para ahorita cambiar los signos de forma organizada sin cometer ningún error algebraico. Todo eso queda entre x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Listo. Y acá cierro mi paréntesis. Bien, perfecto. Continuemos. Entonces, ¿esto qué me daría? Esta derivada me daría 3 por x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1, todo elevado al cuadrado. Bien. Y voy a hacer las simplificaciones algebraicas pertinentes dentro de este paréntesis. Entonces acá quedaría x cuadrado menos 1 menos x cuadrado menos 1. ¿Listo? ¿Sobre quién? Sobre x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Listo? Perfecto. Acá ya puedo cerrar este paréntesis. Bien. Y tendría que y' es igual a ¿quién? A 3 por x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Bien. Y acá, ¿qué va a pasar? Acá puedo empezar a hacer unas simplificaciones. Este término se simplifica, y este me da menos 2. ¿Listo? Entonces menos 2 con menos 2 da menos 4 por x, todo dividido entre ¿cuánto? Entre x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Listo? Bien. Entonces ya casi tengo mi expresión simplificada. Bien, acá todavía puedo hacer un poquito más de álgebra, que es lo que voy a tomarme el trabajo de hacer. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este lo puedo escribir como 3, bien, por, bueno, hagámoslo más simplificado aún. 4 por 3, 12, acá iría menos 12x multiplicado por x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre x cuadrado menos 1 elevado al cubo. Bien, aún puedo simplificar mucho más. Entonces tendría y' es igual a ¿quién? A menos 12x por x cuadrado más 1 al cuadrado sobre ¿quién? Esto que está acá abajo es una diferencia de cuadrados elevada al cubo. Entonces tendría x menos 1
por x más 1, todo elevado al cubo. ¿Listo? Y acá ya efectivamente no puedo hacer ninguna simplificación algebraica más. ¿Listo? Porque acá no puedo simplificar esto, que esto es x cuadrado más 1 y acá abajo tengo x más 1. ¿Listo? Entonces finalmente ese es el resultado, es la versión más simplificada de ese resultado a la que puedo llegar con el álgebra. Entonces he obtenido esta primera derivada utilizando tanto la regla de la cadena como la regla del cociente. Hagamos otro ejemplo. Entonces voy a coger y hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el de la raíz. Entonces tengo f de z. Vamos acá a abrir otra pestañita. Tendría, no quiero escribir en azul. Entonces voy a cambiar la tinta. Tendría f de z es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de ¿quién? De z menos 1 sobre z más 1. ¿Listo? Subo acá y corroboro que sí es la misma función. Listo. Entonces de nuevo, acá tengo que aplicar la regla de la cadena porque tengo una función f de z que sería simplemente ¿quién? La raíz de z. Y tengo una función g de z que sería z menos 1 sobre z. ¿Listo? Sobre z más 1. La función que yo tengo acá, bueno, cambiamos los nombres porque esto puede ser confuso para el lector, es decir, no la voy a llamar g de z, le voy a dar otro nombre, la voy a llamar simplemente h de z. Bien, entonces yo tendría que f de z sería igual a ¿quién? A h de g de z. ¿Listo? Donde tomo mi z como este cociente. ¿Listo? Es decir, es una función compuesta. Entonces de nuevo, la función más externa es esta y la función más interna es esta. Entonces tengo que aplicar la regla de la cadena. Para que sea más fácil para ustedes, uno puede volver esto una potencia racional. Entonces uno puede escribir f de z simplemente como z menos 1 sobre z más 1 elevado a la 1 medio. ¿Listo? Perfecto. Ahora, debo aplicar la regla de la cadena. Entonces, f' de z, ¿quién va a ser? Derivo la función más externa, que es esta función potencia. Entonces, quedaría 1 medio de z menos 1 sobre z más 1 elevado a la 1 medio menos 1. ¿Listo? Multiplicado por ¿quién? Por la derivada interna. Entonces la derivada interna, me voy a abrir con paréntesis, es un cociente. Entonces tengo que hacer la derivada de la primera, que sería simplemente 1, listo, multiplicado por la segunda sin derivar, menos ¿quién? La primera sin derivar, que sería z menos 1, por la derivada de la segunda, que vuelve a ser 1. ¿Listo? ¿Sobre quién? Sobre z más 1 al cuadrado. Listo. Entonces ya tengo mi derivadita. Esto me daría que f de z igual a 1 medio por z menos 1 sobre z más 1 elevado a la ¿cuánto? 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. ¿Listo? Por todo esto que está acá. Entonces me daría z más 1, abro este paréntesis, me haría menos z, menos con menos da más 1, sobre z más 1 al cuadrado. Bien, listo. Y esto me daría simplemente f de z es igual a ¿quién? A 1 medio de z menos 1 sobre z más 1 a la menos 1 medio. Bien, listo, por esto que está acá. Entonces se cancelaría z, se cancelaría z. Bien, 1 más 1 me da 2, 2 sobre z más 1, listo, entonces daría z más 1 al cuadrado. Listo.
se me cerró el programa. Entonces voy a grabarlo acá. Listo. Bien. Entonces esto me daría f de z, f' de z, este 2 se va a simplificar, ya lo vamos a ver. Entonces me daría f' de z igual a ¿quién? Este 2 se simplifica con este 2 de acá. Y esto me daría z menos 1 sobre z más 1 a la menos 1 medio por 1 sobre z más 1 elevado al cuadrado. Listo. Hasta ahí, bien. Acá es una parte donde muchos estudiantes caen por la falta de claridad con el álgebra elemental. Listo. Entonces, ¿cuál es el punto? Esto que está acá es un cociente y está elevado a la menos 1 medio. Entonces, si yo tengo a sobre b a la menos 1, esto es lo mismo que decir que tengo 1 sobre a sobre b. Bien, pero esto es lo mismo que decir que tengo b sobre a. Y entonces tengo a sobre b a la menos 1 medio. Listo, es lo mismo que tener que decir que a sobre b a la 1 medio. Y eso es lo mismo que a sobre b a la menos 1 medio. Es lo mismo entonces que b sobre a la 1 medio. Listo. Habiendo hecho esa declaración, esto que tengo acá, f' de z, sería simplemente z más 1 sobre z menos 1, todo elevado a la 1 medio, multiplicado por 1 sobre z más 1 al cuadrado. Bien. Listo. Hasta ahí vamos bien, creo que sin ningún error. Entonces tendríamos que f' de z es igual a ¿quién? Esto se puede escribir como una raíz cuadrada, bien, pero antes de eso puedo sumar potencias. Entonces esto me quedaría como z más 1 a la 1 medio, z menos 1 a la 1 medio, por 1 sobre z más 1 al cuadrado. ¿Listo? Bueno, perfecto. Acá siguen unos pequeños detalles de álgebra. Pequeñitos detalles de álgebra. Y me daría que f de z, f' de z sería ¿quién? Tendría z más 1 a la 1 medio menos 2, porque estoy simplificando esta con esta, bien, sobre z menos 1 a la 1 medio. ¿Listo? Y entonces, pues de nuevo, si se enredan con las potencias fraccionarias, sería 1 medio menos 2, que eso es ¿cuánto? 1 menos 4 sobre 2, que es ¿cuánto? Menos 3 medios. ¿Listo? Esto daría igual a z más 1 a la menos 3 medios sobre z menos 1 a la 1 medio. ¿Listo? Y finalmente obtendría que f' de z es igual a 1 sobre z menos 1 a la 1 medio por z más 1 a la 3 medios. Bien. O en otras palabras, ¿esto qué me daría? Me daría lo mismo que decir que tengo 1 sobre raíz cuadrada de z menos 1, bien, por la raíz cuadrada de ¿quién? De z más 1 al cubo. ¿Listo? Perfecto. Y esto lo puedo simplificar un poquito más. Sería que f' de z es igual a ¿quién? A 1 sobre la raíz cuadrada de z menos 1 por ¿quién? Por z más 1 al cubo. ¿Listo? Y esto es un punto en el que podemos decir, bueno, ya está lo suficientemente simplificada esta expresión. Bien. Bueno. Entonces, el último ejemplo les queda a ustedes como tarea, ¿vale? Entonces, estos serían dos ejemplitos de reglas de derivación utilizando regla de la cadena y regla del cociente. Muchas gracias por su atención.